Buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes, Europa. Buenos días, doctora Ana María Garzón Porras. Buenos días. Siguiendo con nuestro trabajo de difusión de información con base científica en el programa La Entrevista, el Centro de Investigación e Innovación en Ciencias Activas Multidisciplinarias, CICAN, se enorgullece por la participación de la PhD en Química Ana María Garzón Porras, de nacionalidad colombiana. Ella nos explicará el impacto de nuestra nutrición en la prevención de enfermedades en momentos actuales. Tema de vanguardia, ya que nuestra salud se rige en nuestra alimentación. La doctora Ana María Garzón Porras, quien tiene formación en química farmacéutica en la Universidad Nacional de Colombia, además cuenta con una vasta experiencia en el proyecto Actualización del Vademecum colombiano de plantas medicinales a cargo de la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad Nacional de Colombia. Tiene además una maestría en química orgánica por la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, con un doctorado en el Instituto de Química de la Universidad Estatal de Campinas en Brasil, además de un intercambio en el Max Planck Institute for Chemistry en Alemania. Su perfil, antes mencionado, habla del conocimiento amplio para poder abordar la temática con un lenguaje descriptivo basado en las recomendaciones para mejorar nuestra nutrición, por tanto nuestra salud. Bienvenida nuevamente, doctora Ana María Garzón Porras. A usted la palabra para un saludo inicial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer poder compartir mis pocos conocimientos en el tema, que puedan transmitirse a muchas personas y que puedan cambiar, aunque sea un poco, su calidad de vida. Eso ya me dejaría muy feliz. Bien. El tema que abordamos hoy es el impacto de nuestra nutrición en la prevención de enfermedades en momentos actuales. ¿Cómo determinamos que estamos llevando una buena nutrición, ya que muchas personas relacionamos el alimentarnos con el comer hasta llenarse? ¿Alimentarse y nutrirse es lo mismo? Bueno, alimentarse es muy diferente a nutrirse, ¿no? Podemos alimentarnos todos los días, por ejemplo, solo de arroz y quedar llenos, pero eso no significa que nos estamos nutriendo bien. Si solo comiéramos arroz, por ejemplo, no vamos a aguantar hambre, pero no demoraríamos en presentar una serie de deficiencias nutricionales muy serias de variados tipos. Es fácil cuando pensamos que nuestro cuerpo necesita diversas materias primas para funcionar correctamente, y me refiero de forma general a minerales, vitaminas, grasas, proteína y carbohidratos. Si no le damos toda la materia prima que él necesita cuando comemos, va a continuar funcionando, pero no correctamente. Entonces van a comenzar a aparecer señales y síntomas en nuestro cuerpo que nos dicen que algo no anda bien. Si ignoramos esto, comienzan a aparecer diversos tipos de enfermedades. Determinar que estamos llevando una buena nutrición es relativamente fácil. Solo debemos estar atentos a las señales que nos da nuestro cuerpo, que nos muestran, por ejemplo, por citar algunas, ¿no? Que nos muestran cuando no estamos alimentándonos bien. Entonces voy a citar apenas algunas que son las más comunes. Dolor de cabeza frecuente, dolores musculares, fatiga, cansancio, irritabilidad crónicos sin causa aparente, somnolencia, falta de energía, depresión sin motivo, mareos, hipoglicemia, caída de cabello, periodos menstruales irregulares, infertilidad, sobrepeso, estreñimiento, y es un grande, etcétera. Estas son las que normalmente pueden pasar más desapercibidas o tendemos a ignorar. Otras más evidentes estarían relacionadas con las enfermedades crónicas, cada vez más de moda y cada vez a edad más temprana, que son como por ejemplo la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer, artritis, ovarios poliquísticos, obesidad y otro grande, etcétera. Que las personas creen que tienen esas enfermedades ya sea o por genética o porque tienen mala suerte, pero casi nunca son relacionadas con su estilo de vida y su alimentación. Las enfermedades propiamente genéticas son de un porcentaje muy bajo, inclusive se estima que pueden ser menores que el 6%. Podemos tener sí alguna predisposición a ciertas enfermedades, nadie dice que no, pero la buena noticia es que con nuestra dieta podemos o activar o desactivar genes que causen enfermedades.
muchas de las enfermedades que la gente cree que son puramente genéticas, como la diabetes tipo 2 o la hipertensión arterial, es porque los hijos normalmente siguen los mismos hábitos alimentarios de sus padres. Entonces, cuando se siguen los mismos malos hábitos, es común y lógico que los hijos acaben presentando las mismas enfermedades que sus padres o abuelos. Pero en este caso no es algo que esté escrito en sus genes, son simplemente mala nutrición. Para evitar todos esos signos y síntomas y enfermedades propiamente dichas, debemos tener una dieta muy variada, que sea balanceada, donde consumamos carbohidratos, principalmente de los vegetales, buenas fuentes de grasas y proteínas y beber mucha agua. La actividad física regular también es muy importante. Bien, bien. Entonces, lo que usted nos dice es el estilo de vida actual, ¿no? Que se ha modificado. Muchas de nuestras costumbres alimenticias se han aumentado las incidencias de enfermedades crónicas. Estas enfermedades tienen relación con lo que comúnmente llamamos inflamación crónica e inflamación aguda. Sí, por supuesto. Y aquí me gustaría adicionar que no apenas nuestras costumbres alimentarias actuales, también el estrés crónico al que nos sometemos, mala calidad de sueño, falta de actividad física, todo ello se acaba relacionando con enfermedades crónicas y una mala alimentación. Esos malos hábitos de vida que mencioné también están ligados en un círculo vicioso con la mala alimentación, porque trabajamos tanto que estamos cansados, nos da pereza cocinar, compramos todo listo, semilisto, ultraprocesado, o comemos en la calle cualquier cosa, comemos por comer, por la ansiedad que tenemos en el trabajo y el estudio, porque estamos deprimidos y no nos damos cuenta ni siquiera qué estamos comiendo. Todo ello nos va inflamando crónicamente y aquí me gustaría explicar la diferencia entre inflamación aguda y crónica, porque la inflamación aguda es como fácil de identificar, ya la crónica mucha gente ni sabe que existe. Entonces la inflamación de forma general, cuando la pensamos como si fuera algo malo, pero en realidad es algo buenísimo porque cuando es controlada y aguda, pero controlada, es un mecanismo de nuestro cuerpo que se activa cuando nos lesionamos, por ejemplo, cuando nos pica un insecto, nos caemos y nos pegamos contra algo, o cuando nos hace daño un alimento, que nos da una alergia, nos hacen una cirugía. Todo este tipo de inflamación aguda es un mecanismo que nuestro cuerpo permite para liberar sustancias de defensa y protección para nosotros. El problema es cuando se genera una inflamación crónica que dura meses o años. Este tipo de inflamación no es tan evidente como cuando nos pica un mosquito y vemos la picadura inflamada. Es más sutil y es muy peligrosa, muchas veces es silenciosa por muchos años. Nadie nos va a ver aparentemente inflamados. Inclusive las personas pueden ser muy delgadas y nadie se daría cuenta que están inflamadas internamente, pero nuestro cuerpo se va enfermando con esta inflamación sostenida internamente en el cuerpo y las enfermedades que más nos aquejan hoy en día comienzan a aparecer después de normalmente años de estar crónicamente inflamados. Enfermedades como diversos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, trastornos metabólicos como la famosa diabetes tipo 2, o neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, también conocido hoy en día como diabetes tipo 3, varios tipos de depresión, enfermedades autoinmunes como por ejemplo la artritis y el lupus. Como esas enfermedades demoran para aparecer muchas veces, aunque cada día se manifiestan desde menores edades, incluso en niños y adolescentes, ya presentan varias de las enfermedades que antes eran consideradas de adultos. Los niños ahora de menos de 10 años ya están muriendo de infartos, por ejemplo. Entonces, como se demoran tantos años, muchas veces no las acabamos asociando con nuestro estilo de vida y principalmente con nuestra mala alimentación. Pensamos que fue mala suerte, le echamos la culpa al destino o a nuestros pobres genes. Bien, bien. En la actualidad y con lo que está sucediendo en este momento a nivel mundial con esta pandemia, el COVID-19, la interrogante que viene en sí es, ¿hay algún estudio que relacione el SARS-CoV-2 y el metabolismo del cuerpo? Sí, aunque no se diga de forma explícita, porque casi nunca queremos echarle la culpa a lo que realmente lo tiene, en casi todos los casos, que es la alimentación. Entonces, recientemente, incluso creo que fue anteayer que salió oficialmente la noticia, los investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Centro Médico Monte Sinaí de Nueva York
creen que podría reducirse la gravedad del COVID-19 a nada peor que un resfriado común. Revelaron que un medicamento famoso que se utiliza para disminuir los niveles de triglicéridos en sangre podría reducir la capacidad del SARS-CoV-2 para reproducirse o incluso hacerlo desaparecer. ¿Pero por qué eso funciona? Porque los virus necesitan de un hospedero para sobrevivir y replicarse. Y no apenas eso, necesitan de un ambiente adecuado para ello. Lo que descubrieron es que el coronavirus evita la quema rutinaria de carbohidratos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los carbohidratos que nosotros consumimos no vamos a ser capaces de usarlos. Entonces eso acaba generando una acumulación de grandes cantidades de grasa. Después podemos hablar un poco más sobre eso. Cuando no usamos los carbohidratos que consumimos, ellos se vuelven grasa. ¿Y dónde se vuelven grasa? En varios órganos, y en este caso particular dentro de las células pulmonares. Una condición que el virus necesita para reproducirse. Él necesita de esa grasa en los pulmones para reproducirse. Entonces, al comprender cómo el SARS-CoV-2 controla nuestro metabolismo, no permitiéndonos quemar el azúcar y transformándolo en grasa, podemos recuperar el control del virus y privarlo de los recursos que él necesita para sobrevivir. Inclusive eso fue manifestado por uno de los autores del estudio que se llama Nagnias, señalando también que puede ayudar a explicar por qué los pacientes con altos niveles de azúcar y colesterol en la sangre suelen tener un riesgo particularmente alto de desarrollar el COVID-19. El experimento fue realizado tanto en Jerusalén como en Nueva York y dio los mismos resultados, o sea, mostró replicabilidad. Y mostró que al disminuir la grasa en las células, el virus desaparecía casi por completo en solo 5 días de tratamiento. Esa grasa en exceso en las células, ¿no? Los estudios en animales ya se están avanzando y se quieren acelerar los estudios clínicos en las próximas semanas. No voy a decir el nombre del medicamento usado en el estudio para que no salgan a comprarlo en las farmacias, porque además no puede ser tomado por todo el mundo, tiene sus contraindicaciones como todo medicamento. Claro. Y porque quiero que les quede claro que lo mejor para evitar las complicaciones con el coronavirus y evitar todas las enfermedades crónicas que tanto nos aquejan hoy en día, debemos es cuidar nuestra alimentación para no tener los niveles de azúcar y colesterol en sangre elevados ni grasa dentro de nuestras células. Se sabe que el mayor riesgo de morir por COVID-19 lo tienen las personas obesas, eso no es secreto y todo el tiempo se está divulgando en las noticias. Y también las personas con comorbilidades como las que ya hemos mencionado. Bien. Algunas, ¿sí? Entonces, podemos decir que grasas y azúcares, ¿no? Hay un mito en el que se nos dice que todas las grasas son malas y que conllevan a producirnos enfermedades crónicas. ¿Podría aclararnos cuáles son las grasas buenas y cuáles son las fuentes de estas grasas? Si es que... Sí, pero me gustaría antes terminar un poquito de la pregunta anterior, eso es muy importante y me encantaría también responderlo, pero quiero dejar claro una cosa, y es que la gente dice, ay, bueno, sí, pero hay mucha gente joven que también se está muriendo y que no tenía ninguna enfermedad. Entonces, algunas pocas personas jóvenes y o sin aparentes comorbilidades han muerto, pero buena parte de ellas han sido personas que tienen sobrepeso o son obesas, y por otro lado, recordemos que la inflamación crónica demora muchas veces años y hasta décadas en manifestar los síntomas de las enfermedades que aquejan a la humanidad, pero eso no significa que ya no esté en nosotros. Entonces, aparte de eso, un estrés crónico que deprime el sistema inmunitario también, así como lo hace la inflamación crónica. Entonces, recordemos que los casos que se agravan de COVID representan una inflamación exacerbada, o sea, exagerada, que el cuerpo no logra controlar. Y si el cuerpo ya está crónicamente inflamado, eso solo empeora y acelera la situación. Ser una persona delgada no significa estar saludable. Hay muchas personas delgadas con niveles altos de azúcar, no adecuados de insulina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etc. Personas delgadas pueden ser obesas por dentro, metabólicamente obesas. Y bueno, quería finalizar eso para que las personas entiendan porque hay gente joven que también está muriendo por COVID. Claro. Y en cuanto a lo que me preguntabas entonces sobre las grasas y los azúcares y sobre el mito que dice que todas las grasas son malas, eso es algo muy interesante, quiero explicar de dónde surgió ese mito. Resulta que en 1958 el doctor en fisiología Ansel Keys publicó los resultados de un estudio llamado el Estudio de los 7 países. Pueden buscar en Google que hay bastante información sobre eso. Las conclusiones de sus resultados fueron que países donde se consumía más grasa presentaban mayor índice de enfermedades cardiovasculares. Desde ahí la grasa se ha convertido en el terror de los alimentos y la gente por lo menos trata de no consumirla y si la consume se siente culpable. Pero ¿en qué se basó este investigador para llegar a esas conclusiones?
él se basó en estudios meramente anatómicos. Entonces tomaban las arterias de pacientes fallecidos, las cortaban y las observaban en el microscopio y veían que estaban obstruidas. ¿Y que las estaba obstruyendo? Depósitos de grasa acumulada. Entonces la culpable inmediatamente fue pues la grasa. Dijeron la culpable de la obstrucción de arterias sería la grasa, y desde ahí ha sido la villana de toda la historia de la alimentación. Entonces cada día vemos más alimentos light, libres o bajos en grasa, y hemos visto, y acaso con eso hemos visto una reducción en enfermedades cardiovasculares. Creo que no, ¿cierto? Al contrario, hoy en día son la principal causa de muerte en el mundo, y cada vez a más temprana edad, porque incluso muchos niños están muriendo de infartos y accidentes cerebrovasculares, inclusive con menos de 10 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al convertir la grasa en villana y retirarla de los alimentos, estos quedaban sin sabor, como insípidos. Entonces fueron añadidos azúcares, saborizantes artificiales y un montón de aditivos químicos. Además de eso, se incentivó el consumo de carbohidratos como pasta, panes, arroz, papa, yuca, frutas. Actualmente la gente come demasiados carbohidratos, ya sea naturales o ultraprocesados, y a toda costa evita la grasa comprando productos sin grasa que acaban teniendo más azúcar. ¿Y cuál ha sido el resultado? Las personas no adelgazan, engordan cada día más, tienen sobrepeso y obesidad, que son cada vez más comunes en todas las edades. De forma muy resumida, hoy en día comemos mucho galletas, panes, tortas, papas, yucas, frutas muy dulces, jugos de fruta, arroz, pastas, etc. Y ese exceso de carbohidratos que se convierte en elevados niveles de azúcar en sangre, que no conseguimos utilizar como energía del cuerpo, los almacenan lo que pueden en las células, otro poco en el hígado, y como ese exceso no se puede almacenar más en hígado como azúcar y en las células, entonces él lo transforma en grasa en el hígado. Entonces por eso es que hoy vemos tantas personas que tienen hígado graso y otros órganos como el páncreas también con grasa, y se genera entonces la resistencia a la insulina, o sea, la diabetes tipo 2, también en arterias. Entonces vemos mucha hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Entonces, ahora, ¿todas las grasas son buenas y todos los carbohidratos son malos? Claro que no. Lo importante es la fuente, siempre va a ser la fuente la importante. Entonces, carbohidratos buenos son ¿cuáles? Las frutas y los vegetales, que nos aportan además un montón de minerales, vitaminas, antioxidantes, fibra, que es buena para nuestra microbiota intestinal, pero principalmente deben primar los vegetales sobre las frutas porque tienen menor índice glicémico. Carbohidratos malos será todo lo que venden en paqueticos en el supermercado, generalmente con más de 4 o 5 ingredientes. Si ven algún producto que tenga más de 4 o 5 ingredientes, sáquenlo de su lista porque tiene muchos aditivos. Si ven que tiene más que eso, de verdad déjenlos fuera de su alacena, porque eso no le aporta nada de nutrientes al cuerpo. Todos los carbohidratos refinados también, como arroz blanco, pan blanco, y el que dicen que es integral, raramente lo es, porque lo mezclan con harina refinada. Otros carbohidratos que no son tan buenos de consumir son los almidones, como papa, yuca, plátano y sus derivados, y mucho menos si se consumen fritos. Pueden comerlos asados o cocidos, pero en baja cantidad, y máximo un tipo de ellos por día, y ojalá con no tanta frecuencia. Ahora, en cuestión de grasas, las que no deberíamos consumir son todos esos aceites vegetales como girasol, soya, canola, maíz. Nos dicen que son buenos porque son líquidos y no tapan las arterias como las grasas hidrogenadas, pero en realidad tienen fuentes de omega 6 malas que inflaman el cuerpo de forma crónica, porque normalmente la gente los usa todos los días para cocinar o fritar. Entonces esos deben sacarlos completamente de la dieta, así como margarinas y mantequillas, que también son muy malos para la salud. Y se pueden hacer sus sustitutos, por ejemplo, de mantequillas caseras saludables, que son deliciosas y sencillas de hacer, como por ejemplo la mantequilla de almendras. Alimentos que tienen colesterol también deben ser evitados, y esos son los de origen animal, porque ninguno de origen vegetal va a tener colesterol. Por eso no es verdad, por eso deben ser consumidos en poca cantidad los de origen animal. Y las carnes también, por ejemplo, tienen colesterol, entonces deben ser consumidas en pequeñas cantidades, unos 100 a 120 gramos por comida, y ojalá no todos los días. Los días que no se consuma carne se puede sustituir por proteína de fuente vegetal, que además es muy barata en comparación con las carnes, por ejemplo, frijoles, lentejas, garbanzos, brócolis. Y es importante que ese día los acompañen con un poco de arroz integral para completar el perfil de aminoácidos.
Los lácteos también tienen colesterol y además de eso son uno de los principales alimentos que nos inflaman crónicamente porque producen permeabilidad intestinal, que es una separación de las células del intestino dejando espacio para pasar toxinas, bacterias, hongos a nuestro torrente sanguíneo que nos hace enfermar. Y sin contar además que son responsables por producir varios trastornos intestinales, alergias, y los que son light, descremados, semidescremados y deslactosados acaban subiendo más los niveles de azúcar en sangre. Y eso que ni siquiera mencioné también los antibióticos, pus, material genético de microorganismos y otras cosas que quedan en la leche que también nos enferman. Los lácteos deberían ser evitados al máximo, pero porque ni siquiera son una buena fuente de calcio. Y si quieren consumirlos, intentar que sean orgánicos, provenientes de una finca pequeña, una hacienda. Ahora las grasas buenas, ¿cuáles son? El aguacate o avocado, aceite de coco extra virgen, cuyas grasas saturadas son de buena fuente y son bastante benéficas para nuestro cuerpo, a pesar de que hay mucha gente que le hace mala fama. Los frutos secos diversos como castañas de Brasil, de Marañón, almendras, nueces, macadamias, avellanas, pecanas, piñones, etc. Hay que recordar que de frutos secos debemos comer que sean variados y máximo un puñado de ellos por día, porque son tan buenos que se necesitan en poquísima cantidad. También incorporar la linaza y la chía, que son ricas en omega 3, semillas de girasol, de zapallo, de ajonjolí o sésamo en otros países le dicen. De estas semillas consumir máximo 2 cucharadas por día, de las cuales recomiendo que una de ellas sea de chía o linaza, que son ricas también en calcio, de una buena fuente de calcio, y otros minerales como hierro y magnesio. Recordar también que se deben activar estos frutos secos y semillas en agua unas 12 horas, así como lo hacemos con los frijoles y las lentejas para aprovechar al máximo sus nutrientes. De origen animal son muy buenos el huevo, ojalá si es orgánico, y porque sus grasas son buenas también, así como el pescado, pero deben asegurarse que el pescado provenga de un lugar sin metales pesados como el mercurio, porque ahí sería muy, muy grave para nuestra salud. Bien. Qué estudio, qué estudio. Si supiéramos y tuviéramos toda esta información, la adoptáramos a nuestras costumbres alimentarias, yo creo que la mayor parte de la población estaría sana. Concuerdo plenamente. Continuamos con la entrevista y bueno, en estos tiempos, en estos momentos actuales, se ha visto mucho el consumo de los alimentos procesados, usted misma lo decía antes, alimentos procesados, congelados, debido a la cuarentena, un acúmulo de alimentos que hemos hecho porque hemos corrido al supermercado y llenado la refrigeradora de productos que de repente no eran útiles. Entonces, estos productos, este consumo de alimentos, ¿no? ¿Tienen relación con nuestra salud física, más sobre todo con nuestra salud emocional? Sí, totalmente. La salud física y emocional al consumir estos alimentos es pésima, porque alimentos procesados y congelados están llenos de conservantes, aditivos químicos y azúcares. Entonces las personas están perdiendo el gusto por cocinar, por saber exactamente lo que están comiendo, por disfrutar de una preparación bien rica, de la creatividad que surge al mezclar los alimentos, adicionar especias, inventar recetas y de muchas veces compartir esos momentos de calidad con otras personas que amamos, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra mamá, no sé, y después sentarse a la mesa y disfrutar de un alimento bien preparado y delicioso. Una de las enfermedades que mencioné que se produce por inflamación crónica, no sé si recuerdan, pero es la depresión. Y eso está muy ligado al consumo excesivo de carbohidratos y alimentos ultra procesados que son pues el pan de cada día. Y así también vemos como la depresión crece y crece también. A medida que vamos consumiendo más ese tipo de alimentos, también hay gente más depresiva cada vez, más irritada, que tiene oscilaciones de humor. El estilo de vida estresante que llevamos tiene también que ver, pero nuestra alimentación es la principal causa de ello porque nos inflama crónicamente y la depresión es una enfermedad inflamatoria también, aunque mucha gente no lo sepa. En cuanto a la salud física, creo que ya hemos hablado bastante sobre los problemas que nos lleva a consumir alimentos de este tipo, ricos en azúcares y aditivos químicos, y a la vez muy pobres o carentes de nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien. Invito a todos los espectadores a que reflexionen sobre ello y vuelvan a sus cocinas para preparar alimentos nutritivos y deliciosos que les van a ayudar a tener una mejor salud física y mental tan necesarias, especialmente en este momento de pandemia.
Muchas veces la disculpa de comprar esos alimentos ultraprocesados y congelados es que porque duran más y con lo de la pandemia pues es mejor no salir de casa y en eso hay algo de razón, pero es mejor salir con un poco más de frecuencia a hacer mercado, obviamente tomando todas las precauciones del tapabocas, mascarilla, mantener la distancia de mínimo 2 metros, lavado constante de manos, bueno, todos los que ustedes ya saben, y es mejor, digamos, que salir con esa frecuencia, con esas precauciones, pero comprar más alimentos frescos y lo menos procesado posible, porque de esta manera vamos a mejorar nuestra salud y estar fuertes para el momento en que este virus o los próximos que vengan nos ataquen y nuestro cuerpo esté fuerte y pueda defenderse. Además, hay muchos videos en YouTube que enseñan cómo almacenar los vegetales y frutas para que duren más tiempo frescos, como por ejemplo envolverlos en papel aluminio o en tarritos con papel de cocina. Entonces, no hay disculpa en ese caso. Bien, para activar nuestro metabolismo en el combate de las enfermedades como por ejemplo las gastrointestinales, ¿cuántas comidas al día debemos consumir y en qué horarios son los indicados? Sí, aquí yo no diría apenas las intestinales, ¿no? Porque también serían las pulmonares, neurológicas, cardiovasculares, metabólicas y etcétera. Nosotros debemos solamente comer máximo 3 veces al día. En cuanto a los horarios, esto puede variar, pero lo importante es tener en mente que debemos dejar por lo menos unas 5 horas entre cada comida. Y entre la última comida de un día y la primera del siguiente debemos dejar mínimo 12 horas para darle un descanso muy merecido a nuestra insulina y otras hormonas relacionadas. Además, y especialmente para aquellos que tienen problemas relacionados con el sueño, cenar máximo unas 7 p.m. para que ayudemos a nuestro cortisol a ir disminuyendo y evitar el insomnio cada vez más común en la población y así tener una buena noche de sueño reparadora, que además durmiendo bien hay muchos procesos de limpieza en nuestro cuerpo que son necesarios, inclusive para el cerebro. Eso de estar comiendo a cada 3 horas no activa el metabolismo, como dice uno de los mitos más comunes hoy en día, al contrario, lo trastorna y nos hace estar con hambre todo el tiempo buscando qué comer porque acostumbramos al cuerpo a que a cada tanto le damos comida. Entonces desordenamos nuestras hormonas como la insulina, la leptina, el cortisol, apenas por mencionar algunas. Estar comiendo a cada 3 horas sale más caro para nuestro bolsillo, además, porque hay que comprar más alimentos. Sale más caro para nuestra salud porque nos enferma y deja más ricos a quienes, a las industrias alimentarias y a las farmacéuticas porque después nos toca usar medicamentos de uso crónico. Por experiencia propia digo que es muy fácil pasar de estar comiendo a cada 3 horas, haciendo unas 5 a 6 comidas por día que yo en el pasado solía hacer, apenas 3 veces en el día como máximo, pero como debería ser, ¿no? El proceso de adaptación dura en torno a una semana, es muy fácil de llevar y muy rápido. Cuando nos dé hambre es ignorarla en ese proceso de adaptación, ¿no? Yo voy a dejar de comer de 5 a 6 veces a solo 3, entonces me da hambre en ese medio tiempo entre el almuerzo y la comida, por ejemplo, entonces, ¿qué hago? Ignoro, como bebiendo agua, tomo un té o un café, pero que sea sin azúcar, ¿no? Agua con vinagre y o con limón, o simplemente ocupamos nuestra cabeza en otra cosa que pocos minutos después el hambre se va, se los garantizo. No nos vamos a desmayar ni nada por el estilo porque nuestro hígado tiene reservas de energía para 12 a 36 horas sin necesidad de comer nada. Y si se acaba esa reserva tenemos un montón de grasa en nuestro cuerpo que nos daría energía en caso extremo. Por eso es que no nos morimos cuando estamos durmiendo a pesar de no estar comiendo y a pesar de gastar bastante energía mientras dormimos. La gente cree que cuando uno duerme no gasta energía, al contrario, gasta mucho porque hay muchos procesos que están ocurriendo en nuestro cuerpo. Al pasar los días y en torno de una semana, como les decía, el hambre va a ser cada vez menos frecuente y el cuerpo va a volverse a acostumbrar a comer solo 3 veces al día como máximo. Eso es excelente para mejorar nuestro metabolismo, realmente activarlo y librarnos de un montón de trastornos y enfermedades y de paso ahorrar dinero. Bien, bien, bien. Entonces, que quede claro, 3 veces al día. Según los estudios que ha realizado en su trabajo, ¿podría explicarnos cómo el cuerpo intenta protegernos ante las enfermedades inflamatorias? Sí, bueno, mi trabajo fue más enfocado para, digamos, el tratamiento de las enfermedades inflamatorias, pero obviamente en ese proceso del tratamiento yo quise investigar qué las causaba, ¿no? Porque mejor que tratar es prevenir. Entonces el cuerpo comienza
a darnos muchas señales, como las que mencionaba al principio, que mencioné un montón de señales como el dolor de cabeza, estreñimiento, fatiga, bueno, todas las cosas que les mencioné. Y esas señales no les prestamos atención o las silenciamos con medicamentos, que solo ocultan los síntomas, pero no tratan el problema de raíz. Entonces, por ejemplo, si nos da gastritis, no vamos a pensar que algo está funcionando mal en nuestro estómago, sino que pues tomamos omeprazol. Si tenemos diabetes tipo 2, nos dan metformina. Si resultamos con hipertensión, nos dan enalapril. Si nos duele la cabeza, nos tomamos una acetaminofén y ustedes ya saben. Entonces, no estoy diciendo que los medicamentos sean malos y que nunca debamos tomarlos. Algunas veces son necesarios, pero aún así debemos examinar la causa del problema que nos llevó a tomar el medicamento para tomar providencias a tiempo y que el problema no avance y se vuelva crónico. Entonces, todas esas señales de dolor, desconforto, bueno, todo ese tipo de malestares que nuestro cuerpo nos muestra, siempre son señales de alerta que hay algo que está mal y que debemos estudiarlo para que no avance, sí, tratarlo a tiempo. Entonces, por ejemplo, si tengo hipoglicemia, el cuerpo me está avisando que estoy haciendo picos de insulina. ¿Y por qué? Porque como muchos carbohidratos de una mala fuente y también otro tipo de alimentos con mucha frecuencia y no dejo descansar a mi insulina. Entonces acostumbro a mi cuerpo a estarle dando comida a toda hora, entonces, y la comida que se procesa rápidamente, normalmente como carbohidratos de malas fuentes, de alimentos muy procesados, ¿no? Entonces, cuando la gente tiene estos síntomas típicos de hipoglicemia como mareo, hambre constante, visión borrosa, muchas veces el médico o alguien que esté por ahí le dice, cómase un dulce, tómese un jugo, o tiene que estar comiendo a cada 2 o 3 horas. Entonces, justamente ese tipo de cosas fue lo que nos generó la hipoglicemia. Y si las continuamos haciendo, con el tiempo el cuerpo no va a tener dónde más guardar tanta azúcar que le estamos dando. ¿Sí? Y recuerden que no solo azúcar son carbohidratos, cuando comemos proteína en exceso también se transforma en azúcar. Y todo eso vamos a generar una resistencia a la insulina, acabamos generando diabetes tipo 2. Entonces una hipoglicemia se puede desencadenar en diabetes tipo 2 si no tomamos providencias a tiempo. Entonces el cuerpo nos alertó con la hipoglicemia que había algo mal. Y nosotros en lugar de escucharlo, le damos un remedio que es peor que la enfermedad y nos ganamos una diabetes unos años después. Este es apenas un ejemplo bastante común del mal manejo de una situación de alerta del cuerpo que desencadena una respuesta inflamatoria crónica y nos genera una enfermedad terrible como la diabetes. La diabetes es una enfermedad terrible que afecta a largo plazo a muchos órganos. Entonces después le echamos la culpa a la edad. Entonces decimos, no, es que ya pasé de los 40, 50, entonces me tocaba tener diabetes, o le echamos la culpa a los genes, es que mi mamá tuvo diabetes, a mí me va a tocar, eso es mentira. Le echamos la culpa a la mala suerte, y no sabemos que los únicos culpables fuimos realmente nosotros mismos. Exacto. Bueno, desde su explicación científica, ¿cómo podría ayudar a la población a protegerse con una alimentación saludable ante las enfermedades infectocontagiosas como la que venimos viviendo en este momento, que es el COVID-19? Sí, muy importante. Bueno, alimentarnos correctamente, dándole los nutrientes al cuerpo que éste necesita, no nos va a proteger de infectarnos. Y me gustaría que eso quede muy claro, ¿sí? La infección no está relacionada con la alimentación necesariamente, ¿no? Porque puede ser que coma algo infectado y ahí sí, pero sí está relacionado con el contacto con el virus, ya sea a través de una persona infectada o una persona o un ambiente que estén contaminados. Sin embargo, una buena alimentación, que es aquella que no apenas nos deja satisfechos o llenos, también nos deja bien nutridos, nos va a permitir 2 cosas. La primera, disminuir los niveles de inflamación crónica en nuestro cuerpo, con lo que el cuerpo va a poder estar alerta para responder frente a la llegada del virus y atacarlo con nuestro sistema inmunitario y vencerlo. Eso sería lo normal y lo esperado. Segundo, al alimentarnos correctamente vamos a prevenir, mejorar o inclusive hasta curar muchas de las enfermedades crónicas que más nos aquejan hoy y que son las principales responsables por las muertes en enfermos por el virus del COVID, ¿sí? Recordemos que este virus
va a continuar por ahí. Vacunas pueden ayudar en el caso de que aparezca alguna realmente efectiva y segura, pero no necesariamente van a ser una solución definitiva porque el virus puede continuar mutando. Entonces, para atacarnos de formas diferentes y vamos a tener que aplicarnos otra dosis de vacuna probablemente. Y no todo el mundo va a poder tener acceso a esa vacuna tan rápido, porque imagino que las primeras personas que van a recibir esa vacuna serán, digamos, las personas de mayor riesgo y los médicos, enfermeras, entonces no va a ser todo el mundo que va a tener acceso a esa vacuna tan fácilmente. Otra cosa, medicamentos efectivos pueden aparecer, pero no necesariamente van a poder servir en todas las personas y mucho menos si están crónicamente inflamadas con varias comorbilidades, que hace que también medicamentos que surjan para tratar el COVID muchas veces no puedan ser usados en estas personas, por varios motivos. Por ejemplo, interacción con los medicamentos que ya toman de forma crónica, enalapril, metformina, antiinflamatorios, etcétera. Puede ser que tenga interacción y no se puedan tomar simultáneamente. O también porque pueden estar contraindicados para la condición del paciente, por ejemplo, alguien que tenga fallas renales o hepáticas o embarazo, muchos medicamentos van a estar contraindicados para ellos. Entonces, encontrar una vacuna o medicamento no necesariamente va a ser la solución para todo el mundo. Es mucho más efectivo tener de antemano una buena alimentación, que así vamos a prevenir todas esas fallas de órganos y enfermedades crónicas, que son las que más agravan, digamos, el COVID, y permitir que nuestro sistema inmunitario esté fuerte y alerta para protegernos, porque cuando estamos inflamados crónicamente, el sistema inmunitario no está tan alerta, entonces deja pasar algunas cosas. Además, muy probablemente este virus del COVID no va a ser el último virus sobre el planeta que ataque a los humanos, y eso tenemos que verlo claramente. Hace pocos años tuvimos el SARS, el MERS, la influenza, perdón, el H1N1, entonces otros pueden ir surgiendo, ¿sí? No es que este va a pasar y nunca más van a llegar virus, en cualquier momento puede aparecer otro y vamos a tener los mismos problemas de ahora. Entonces mejor es ir a la raíz siempre del problema de una vez por todas, y es lo que también nos dará una mejor calidad de vida y longevidad. Bien, bien. Mejorar la calidad de vida con la alimentación. ¿Cómo podemos mejorar la alimentación usando suplementos de origen natural u otros de síntesis química? Sí, es posible mejorarla, aunque casi siempre la respuesta va a ser que es 1000 veces mejor y más barato obtener todos los nutrientes de nuestra alimentación, sin necesidad de suplementos. Muchas personas compran, por ejemplo, multivitamínicos carísimos y un montón de suplementos, están llenos de tarritos y a toda hora están tomándose alguna pastillita para con eso darse el permiso de seguir comiendo mal. Pero eso no es útil para nuestra salud ni tampoco para el bolsillo. Los multivitamínicos muchas veces tienen vitaminas que son parecidas a los de los alimentos, pero que no llegan a actuar de la misma forma que las naturales. Entonces no son tan efectivas muchas veces. Además, no todas ellas deberían mezclarse, pues hay horarios en los que se deberían tomar unas y no otras, o a veces hay un mineral que afecta la absorción de otro. Entonces no es tan efectivo ni seguro como hacer un súper multivitamínico que tenga todo, una mezcla de todas las cosas. Sin contar que muchos de los suplementos, por ejemplo los omega 3, son muy pocos que son realmente confiables. Muchas veces pagamos unas fortunas en algo que no tiene el omega 3 que necesitamos. Entonces, además, muchos de los suplementos vienen con colorantes y saborizantes artificiales, algunos con azúcar para que los niños o abuelitos se los consuman más fácil. Y ahí pues volvemos al mismo problema de los alimentos con aditivos químicos y excesos de azúcar. Entonces tenemos que tener cuidado con eso también. Sin embargo, no es que sean malos, hay suplementos realmente importantes. Entonces, debido a la carencia de nutrientes que cada vez más tiene el suelo, porque lo maltratamos mucho, no dejando descansar la tierra, usando agrotóxicos, cosas de higienización muy agresivas. Entonces eso va haciendo que el suelo cada vez tenga menos nutrientes y los alimentos pues los absorban en menor cantidad. Entonces así se va disminuyendo ciertos nutrientes en los alimentos que es bueno suplementar, como por ejemplo la vitamina B12. Y esa, todo el mundo dice, pero eso es solo para vegetarianos y veganos. Pero no, también en personas después de los 50 es importante suplementarla y mucho antes de esa edad, también en algunos casos. ¿Cómo saberlo? Pues, la vitamina, primero, me gustaría aclarar que la vitamina B12
no es que la produzcan las vacas, como mucha gente piensa. Yo como carne, entonces la vaca produce la vitamina B12. No, la vitamina B12 es producida por unas bacterias y su cantidad está disminuyendo. Incluso muchas vacas ya tienen que ser inyectadas con esta vitamina, que es vital para protegernos de varias enfermedades y para nuestra salud neurológica. Mucha gente que vive con fatiga crónica, con cansancio, falta de memoria, se le olvidan las cosas que acabo de hacer, puede ser una deficiencia de vitamina B12. Entonces es muy importante medir los niveles en sangre, coma o no carne, debe medir los niveles en sangre junto con otra cosa importante que es la homocisteína, porque cuando tenemos baja la B12, la homocisteína aumenta, ¿sí? Y la B12 debe estar, para que sepan más o menos qué valores, está entre 490 y 900, aunque algunos laboratorios acepten menos que ese valor, es un valor normalmente muy bajo, menos de 490, y que se debe correlacionar siempre con los niveles de homocisteína, que debería ser menor a 8 o 9 para evitar riesgo de trombosis, algo que es también muy preocupante con el coronavirus, ¿sí? Entonces, homocisteína alta, al tener vitamina B12 baja, nos aumenta el riesgo de trombos, y es muy preocupante, ¿no? No solo por coronavirus, sino en general. Otra vitamina que normalmente hay que suplementar es la vitamina D, porque cada día tomamos menos sol, y eso es algo gratis, pero a veces no se puede, ¿no? También a veces depende del lugar donde vivimos, o bueno, de la estación en la que estemos. Y esta vitamina se produce en nuestra piel en contacto con la energía solar, entonces si no tomamos sol no la vamos a producir. De la dieta se puede tomar, pero es difícil llegar a los niveles necesarios, entonces valores mayores a 30 de esta vitamina serían los más adecuados, aunque actualmente se permiten valores entre 20 y 30, pero la literatura de los valores mayores a 30 como más seguros, entonces si pueden dejarla mayor a 30 mejor. Recuerden también que esta vitamina es una hormona, además de vitamina, es una hormona muy importante para nuestro sistema inmunitario y la salud de nuestros huesos, entre muchas otras cosas. Mucha gente piensa en los huesos y solo piensa en calcio, pero para la salud de los huesos es necesario el magnesio y especialmente la vitamina D. Si no estamos alcanzando estos valores en sangre debemos suplementarla, ¿sí? El omega 3 es otro nutriente súper importante para la salud del cerebro y que hoy tenemos gran deficiencia en la población en general. Si no mal no recuerdo, creo que es la principal deficiencia en la humanidad en este momento, es el omega 3. Entonces lo encontramos de forma abundante en la linaza, en algunos países le dicen lino, y en la chía, las cuales deben ser previamente hidratadas por varias horas. Es algo que algunas personas no saben o no lo hacen. Y después licuadas para aprovechar el omega 3 que está dentro de las semillas. Si yo me como las semillas así sea hidratadas, pero pues no se mastican bien, lo que es muy difícil, entonces es mejor garantizar licuando, no estoy aprovechando el omega 3. Entonces por eso es importante ese procedimiento y consumir todos los días estas semillas. Un día chía, otro día linaza, bueno, pueden ir mezclando. Otra opción es el pescado, pero aquí deben asegurarse de que provenga de ríos o mares que no estén contaminados, y lo que es cada día más difícil, pero en algunas regiones, por ejemplo en el Perú hay algunas regiones que se encuentran peces en ambientes no contaminados por mercurio, arsénico, entonces ese tipo de pescado sería bueno, pescados azules. Hay mucho pescado que también está siendo importado de Asia, también les recomiendo que tengan mucho cuidado porque los alimentan con literalmente basura y están llenos de mercurio arsénico, entonces los venden muy baratos, pero tengan cuidado con eso, y ese mercurio arsénico se acumula en nuestro tejido graso y además pues esos compuestos son cancerígenos. Y bueno, otro mineral que tenemos deficiente por los motivos que comentaba del daño a los suelos y contaminación de las aguas es el magnesio, y tiene 300 o 500, dependiendo de la fuente, funciones en nuestro organismo, entonces es un mineral supremamente importante, pero ya que está un poco difícil de encontrar en los alimentos por causa de lo que les decía, es bueno suplementarlo, especialmente a partir del citrato de magnesio. Es, digamos que una de las mejores fuentes de magnesio. El sulfato no es tan recomendable.
De resto, todas las otras vitaminas y minerales las obtenemos fácilmente comiendo alimentos lo más naturales posible, muy variados y coloridos. Un plato de comida bien colorido todos los días en cada comida nos asegura un buen aporte nutricional. Los productos naturales como la miel, el limón, el kion, según su punto de vista científico, ¿tienen efectividad alguna para el combate de enfermedades o podría hacernos una recomendación basada en su conocimiento científico para la sociedad sobre estos alimentos? Ok, bueno, los productos naturales son siempre muy buenos y su uso regular realmente es bueno para nuestra salud, pero hay cosas que a pesar de ser naturales no podemos tomar en exceso o con mucha frecuencia y a veces lo mejor es ni consumirlas en algunos casos. Me refiero en especial a la miel, que de ningún tipo, que ella es rica en glucosa y fructosa y su uso ya sea o frecuente o en exceso o ambos nos inflama porque interfiere con nuestra insulina. Todo lo que tenga glucosa y fructosa va a generarnos desórdenes metabólicos. Y todo endulzante natural también deberíamos sacarlo de nuestra dieta, sea azúcar refinada, morena, mascabo, panela, miel, fructosa, endulzantes artificiales, todos ellos, miel de agave, etcétera. Todo eso tenemos que sacarlo de nuestra dieta. Si ya hay algo que no realmente necesitamos endulzar, en un caso extremo es mejor usar stevia, pero realmente no es necesario, ya van a ver por qué. El azúcar en cualquiera de sus presentaciones naturales o artificiales perjudica seriamente la salud, entonces debemos evitarla al máximo y quitarla de la dieta en la medida de lo posible, sí, lo mejor es quitarla. Entonces, ¿por qué no es necesario? Porque, por ejemplo, si no consumimos jugos, que tampoco nos hace bien, pues no la vamos a necesitar para endulzar jugos porque ya no vamos a consumirlos. El café, si compramos un café de buena calidad, no necesitamos colocarle azúcar, inclusive es mucho más rico en su sabor original sin azúcar. Es bueno hacer el ensayo por unos días, si alguien tiene, digamos, no, es que no puedo, no soy capaz de tomarme mi café sin azúcar, entonces le va uno disminuyendo la cantidad de azúcar hasta que se vaya acostumbrando y pueda quitarla completamente y el cuerpo en pocos días se acostumbra y después que se acostumbra no es capaz de probar algo con azúcar, el café con azúcar le parece horrible. Mucha gente que no entiende por qué tiene sobrepeso y obesidad y dice, pero es que yo como poco en las comidas o no sabe por qué se engorda si come relativamente pues balanceado, ¿sí? Y muchas veces no se da cuenta que pues, su sobrepeso y obesidad están directamente ligadas al consumo de azúcar en el café, jugos y tés. Hay gente que no toma café con azúcar, sino azúcar con café porque le echa 3, 4 cucharadas al café, impresionante. Y azúcar blanca además. El zumo de limón, por otro lado, disuelto en agua y sin azúcar, consumido todos los días media hora antes de las comidas y ojalá si pueden colocar una cucharadita de vinagre de sidra de manzana orgánico y sin refinar, es excelente también para mantener la salud de nuestro estómago, por un lado, mejorar y curar la gastritis después de un tiempo de uso prolongado y pues la acidez del estómago tiene un pH muy bajo, perdón, o sea, de 1 a 2, es un pH muy ácido, entonces la gente muchas veces dice, ay, yo no voy a tomar limón porque es ácido y me hace daño para la gastritis, pero lo que no sabe es que si tiene gastritis es porque su pH no está tan bajo, tan ácido como debería estar, entonces el consumo de vinagre de manzana y de limón diluidos en agua ayuda a que se recupere ese estado saludable del estómago que es con alta acidez. Y esa alta acidez del estómago es importante porque nos ayuda a que muchos nutrientes como el hierro y el zinc sean absorbidos en sangre. Entonces el agua con limón y vinagre son fantásticos. Además esa mezcla que les digo de agua, limón y vinagre ayudan a controlar la ansiedad por comer. Hagan el ensayo, por ejemplo, porque dan una especie de saciedad. Entonces, para quien está acostumbrado a comer varias veces por día, ¿sí? Y quiere llegar a comer solo 3 máximo por día, entonces en los primeros días les va a dar un poco de ansiedad porque están acostumbrados a comer mucho más seguido. Entonces pueden hacer esa preparación de agua con vinagre que les va a dar saciedad y les va a ayudar a evitar sentir esas ganas de estar comiendo.
Después de que se acostumbren, pues lo dejan entonces, después de que se acostumbren a comer 3 veces por día nomás, entonces lo pueden tomar media hora antes de las comidas, porque eso les va a ayudar a que el azúcar en sangre que van a consumir, los carbohidratos y bueno, van a permitir que no haga picos de azúcar en sangre, que se libere de forma más lenta. Tampoco va a haber picos de insulina así. También es importante, porque como todo tiene sus límites, de no exceder 2 cucharadas de vinagre de manzana por día, pues todo tiene que ser medido, ¿no? Claro. El kion o jengibre, también conocido en otros países, también es maravilloso porque es antiinflamatorio y ayuda en el sistema inmunitario, pero pues tampoco debemos exceder su consumo. Máximo una rodajita de unos 3 milímetros por día. Se puede adicionar también en los tés, en aguas aromáticas o en los famosos jugos verdes, y es muy rico además. Los jugos verdes sí son muy buenos, a diferencia de los jugos de fruta, porque tienen un bajísimo índice glicémico. ¿Y cuáles son los buenos? Pues los que son hechos de puros vegetales de hojas oscuras. A eso le pueden adicionar, por ejemplo, cúrcuma, que es el antiinflamatorio más potente que existe, conocido. La espirulina, que es una cianobacteria que tiene bastante proteína. Canela, que es otro antiinflamatorio, el kion o jengibre, y limón, que va a ayudar en la absorción del hierro, de toda esa bomba de nutrientes que hay ahí, y también le va a dar un sabor más rico al jugo. Entonces esa es una bebida poderosísima que se debe además colar para favorecer la absorción de todos esos nutrientes que se están tomando, y ojalá si lo pueden tomar en ayunas es mejor, porque el cuerpo es cuando más absorbe con avidez lo que le damos. Muy importante recordar también que todas esas preparaciones naturales son muy buenas para la salud, pero nunca van a sustituir una dieta rica en nutrientes y bien balanceada. Entonces no es que por tomarme esas aguas, esos jugos verdes, o bueno, no voy a comer balanceado, ¿no? Una cosa no quita la otra, son al contrario, se ayudan entre sí, pero debemos mantener nuestra dieta muy rica en nutrientes y bien balanceada. Fantástico. Fantástico, seguiré todas las recomendaciones al pie de la letra. Espero que nuestros espectadores también. Seguramente, claro que sí. Como recomendación final, basada en todo lo que se ha hablado en la entrevista, ¿podría decirnos cuáles son los alimentos que ponen en riesgo nuestra salud y los alimentos en sí que nos ayudarían a mejorarla? Haciendo un resumen de todo lo que hemos podido hablar o lo que ha podido usted transmitirnos en esta tarde, en este conversatorio. Bueno, voy a intentarlo, bueno, es que es mucha información, pero voy a intentarlo. Entonces, creo que ya pues hemos ido mencionando a lo largo de la entrevista los alimentos que ponen en riesgo nuestra salud, ¿no? Pero pues vamos a retomar. Grandes pedazos de carnes, ya sean rojas o blancas, es mejor evitar esos pedazos así gigantes. ¿Por qué? Porque la proteína en exceso no se va a asimilar toda como proteína, y el exceso se va a volver azúcar en sangre. Y luego, ¿qué pasa con el exceso de azúcar en sangre? Se vuelve grasa si no se logra utilizar, ¿no? Tratar de no consumirla todos los días. Sustituir, por ejemplo, un día no voy a comer carne, entonces como huevo, o sustituyo por una proteína vegetal. Eso es incluso muy bueno también para el planeta, ¿no? Porque, bueno, para temas ambientales y también para nuestra salud. Lácteos en todas sus presentaciones también deben ser evitados por causar permeabilidad intestinal, alergias e inflamación crónica. Entonces, evitar al máximo su frecuencia de consumo y cantidad. Y si lo van a usar, pues intenten que sea orgánico o lo menos procesado posible. Todo lo que tenga también trigo, pastas, como panes, ¿sí? O derivados del trigo o de cebada, de centeno, que tienen gluten, porque además de ser ricos en carbohidratos y pobres en muchos nutrientes, el gluten que tienen estos alimentos es uno de los más poderosos inflamadores de nuestro organismo, porque el trigo es una de las cosas que más mutaciones ha recibido para aumentar la productividad en el cultivo. Entonces el gluten de hoy no es el mismo de siglos atrás. Hoy nos inflama mucho y también genera permeabilidad intestinal, así como los lácteos. También debemos evitar al máximo
quitarlos de nuestra dieta, los jugos de fruta, porque aparte de adicionarles azúcar, la fibra es separada de los otros tipos de azúcares de las frutas, que son buenos, haciendo que ocurran picos de azúcar en sangre interfiriendo con pues, nuestra insulina y sus otras hormonas relacionadas. De nada sirve consumir el jugo sin colarlo, porque también la fibra va a ser separada de esos azúcares. Entonces va a dar picos de azúcar que no son buenos para nuestro organismo. Al consumir fruta, debemos preferir la que tenga menores índices glicémicos y comerla entera, porque ahí sí se comen los azúcares junto con la fibra, entonces va a ser liberado en sangre mucho más lentamente. Y ojalá si consumimos fruta, consumirla solo en la mañana, no entre comidas, ni en el almuerzo, ni en la cena, es mejor evitarlo. Quitar de nuestra alacena todos los aceites vegetales de maíz, soya, girasol, canola, y sustituirlos por aceites buenos, como por ejemplo el de oliva, especialmente para preparaciones frías como ensaladas, o que no usen temperaturas muy altas, porque la estructura química se cambia del aceite de oliva. Y cuando necesitemos cocinar a altas temperaturas o cocinar propiamente, es bueno usar el aceite de coco, que él resiste altas temperaturas. Otros aceites buenos también que podemos incorporar son el aceite de aguacate o el del ajonjolí o sésamo, conocido en otros países. Son aceites muy buenos. Quitar también todas las mantequillas y margarinas, ya sean de origen animal, de origen vegetal, tienen que quitarlas y sustituirlas por mantequillas hechas de frutos secos. Si tanto les gusta pueden hacerlas, pero de frutos secos se pueden hacer de forma casera, hay muchas recetas en YouTube. Y otra opción deliciosa también es el tahini, que es hecho de ajonjolí o sésamo. También se puede hacer en casa y es delicioso como aderezo en las ensaladas, para pasar en algún pan sin gluten que podamos preparar. También hay muchas recetas de panes sin gluten deliciosos, a base de, por ejemplo, harina de coco, harina de linaza, muchos. Y se puede hacer en casa para que salga más barato. Además de eso, nuestro plato debe tener 75% de vegetales, que sean muy variados y coloridos. Intentar que en el mismo plato tengamos vegetales blancos, amarillos, rojos, anaranjados, verdes claros, verdes oscuros y todas las variaciones de estos colores. En ese 75% pueden estar incluidas las leguminosas, que son los frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas, que tienen bastante proteína, y cereales como arroz, quinoa, avena sin gluten, y almidones como papa, yuca, plátano. Podemos también incluirlos, pero no todos los días los mismos, y debemos variarlos y en pequeñas cantidades. Entonces, si un día voy a comer un poco de papa, trato de no comer arroz, a no ser que sea pues vegetariano, y intentar mezclarlos, ¿sí? O sea, mezclarlos no, combinarlos en diferentes días con las leguminosas. Para que se entienda mejor, en nuestro plato la mitad debe ser de verduras y vegetales de diversos colores, ¿sí? Cada color tiene sus nutrientes característicos en diferentes proporciones. Adicional a eso podemos adicionar las leguminosas y un poquito, ya sea de un cereal o de un almidón, uno de los dos. Para quien es vegetariano o vegano, la leguminosa va a ser su proteína, ¿sí? Recordar de colocar un poco de arroz, como les decía, para complementar el perfil de aminoácidos. Adicionar a las ensaladas o incluso directamente a las leguminosas zumo de limón para ayudar en la absorción de hierro y otros minerales de esos alimentos también es muy bueno. Para quien consume carne, como les decía, consumir un pedazo pequeño de 100 a 120 gramos. También para quien es omnívoro, pues lo invito a ser vegetariano algunos días de la semana, algo conocido como el flexitarianismo, ¿sí? Que disminuye el consumo de carne, unos días es vegetariano, los otros días es omnívoro, y consumir mínimo 2 litros de agua por día, o lo que equivale a 8 vasos de agua. De esos medio litro, apenas nos levantamos de la cama, es vital. En ayunas nos levantamos y lo primero que tomamos medio litro de agua, y el resto a lo largo del día. La gente que toma agua con limón y vinagre antes de las comidas también les ayuda pues, a alcanzar fácilmente ese propósito de los 2 litros de agua. A veces la gente pues, no tiene mucho la costumbre de hidratarse, piensan que no es necesario, especialmente en climas fríos, pero cuando uno va tomando agua, aromáticas, tés, agua con limón, el cuerpo se va acostumbrando a ver ese volumen de líquido tan importante para la salud tanto de nuestros riñones
como la eliminación de toxinas, inclusive para la piel, para el cabello. Y luego se forma un hábito muy fácil. Es muy bueno para crear el hábito tener una botella personal de agua, ¿sí? Ojalá que sea de vidrio, de acero inoxidable o materiales libres de BPA. Y así como cargamos nuestro celular para todo lado, acostumbrarnos a llevar nuestra botella para todo lado también, para estar recordando de tomar agua. Y el hábito se adquiere muy fácilmente, créanme. Por último, pero no menos importante, debemos también dormir muy bien de noche y no de día. Yo sé que algunos trabajos no lo permiten, pero esos son las excepciones y no deberían ser la regla. Pero desde que no tengamos ese tipo de trabajos, como ser médico, por ejemplo, vigilante, debemos dormir de noche, porque nuestras hormonas también tienen unos horarios en los que funcionan mejor. Y evitar estresarse también, aprender a respirar y llevar las cosas con más calma, también son cosas clave para nuestra salud como un todo, ¿sí? También ejercitarse con regularidad, algo muy bueno y fácil de llevar para quien no le gusta hacer los ejercicios o ejercicio físico. Hay una nueva técnica, bueno, no es tan nueva, pero para muchos lo es los del tipo HIIT, es HIIT, que son ejercicios con intervalos de alta intensidad y que se realizan en pocos minutos. Para la gente que, ay, no tengo tiempo, pues hay ejercicios HIIT de 5 o 8 minutos por día y son bastante efectivos por mezclar alta intensidad con baja intensidad. Hay decenas de videos en YouTube y aplicaciones para celular para hacer ejercicio en casa de este tipo sin gastar dinero y ejercitando nuestro cuerpo. Y pueden empezar por HIIT para principiantes y el cuerpo se va adaptando. Eso nos ayuda a reducir también la inflamación de nuestro cuerpo, a quemar grasa, en especial cuando hacemos ejercicio en ayunas, es cuando más quemamos grasa, y aumentar masa magra, que es algo muy bueno para la longevidad y tener menos chance de sufrir enfermedades neurodegenerativas, porque cuando hacemos ejercicio, ojalá en ayunas, producimos algo llamado neurotrofinas, que propicia la formación de nuevas neuronas. Y todo eso de forma muy resumida pues nos dará una mayor longevidad y sobre todo lo más importante, calidad de vida, porque de nada nos sirve, digamos, vivir 80 años, como es más o menos lo que la gente está viendo hoy, 70, 75, 80, pero llenos de enfermedades sin calidad de vida, no es la idea, ¿no? Bien. Para mí ha sido de verdad un honor tenerla hoy en este programa de entrevista, pero no quiero dejar irla sino haciéndole una pregunta muy importante para nosotros y para todas las personas que participan y nos siguen a través de las redes sociales. Okay. Y es, usted hace ciencia y lo hace ya desde hace muchos años. Estudia mucho. La pregunta en sí que viene espontánea. Okay. ¿Qué cosa le portó a elegir ese camino de estudios? ¿Y cuál es su trabajo, el que usted cree que es más importante o el que le ha apasionado más durante todo este tiempo de estudios? Bueno, desde pequeña siempre me llamó mucho la atención como las enfermedades, veía mucho a las personas sufrir, yo quería ayudar a evitar eso, pero pues no sabía muy bien cómo, entonces fui creciendo y aprendí sobre, por ejemplo, la química farmacéutica, que es una ciencia muy bonita, un área muy bonita de la ciencia donde se estudian los nuevos medicamentos, tratamientos, y normalmente pues cuando uno hace química farmacéutica puede diseñar los medicamentos y sintetizarlos y después testarlos para ver si funcionan, y eso me llamaba mucho la atención. Entonces como que quise irme por ese lado, y en medio de todo eso pues mi abuelita materna, a la cual amo mucho porque pues pasamos mucho tiempo juntos con mis abuelitos en general, pero pues mi abuelita fue muy especial también, ¿no? Muy consentidora. Y vi como su salud, que era de hierro, porque mi abuela nunca se enfermaba de una gripa, de nada, o sea, era la persona más sana que ustedes pudieran conocer, súper activa, buena memoria, todo, y de repente con 65 años comenzó a desarrollar una demencia, después se caracterizó como Alzheimer,
y vi cómo su deterioro pues fue en todos los niveles, mental, físico, y fue un proceso muy, muy doloroso para mí, porque después de ver a mi abuela tan activa, tan vital, tan llena de energía, irse apagando lentamente sus órganos, su cabecita, su identidad, fue algo que me marcó mucho. Y antes de venir a Brasil, actualmente vivo en Brasil, para hacer mis estudios de posgrado, yo le prometí a ella que yo haría lo posible por aportar un granito de arena, si fuera muy chiquito, para para tratar el Alzheimer, ¿sí? O prevenirlo, porque para mí es una enfermedad, yo diría que es la peor enfermedad que existe, por lo dolorosa, lo larga, y porque acaba hasta con nuestra propia identidad. Entonces, ese fue como mi meta, y empecé a investigar bastante sobre el Alzheimer, y había muchas teorías sobre qué podría producirlo, las beta-amiloide, acetilcolinesterasa, bueno, un montón de teorías, proteína tau, y todo acaba apuntando hacia la inflamación crónica, tanto cerebral como sistémica. Entonces, incluso mi estudio en doctorado fue pues desarrollar unas nuevas moléculas que tuvieran el potencial de tratar y curar el Alzheimer. Y de paso, estudiando sobre eso, sobre la inflamación crónica, me di cuenta que todas las enfermedades crónicas del mundo que conocemos hoy en día, las que más tienen incidencia, pues están relacionadas con esa inflamación crónica también. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, chévere, podía hacer mis dendrímeros, que son unos polímeros gigantes que cargan moléculas endógenas, y tuvieron unos excelentes resultados preliminares in vitro, que lo pude hacer en Alemania, y fue muy, muy interesante. Dije, no, genial, pero yo quiero ir un paso más allá, y quiero evitar que esa inflamación se produzca. Entonces fue cuando empecé a investigar más sobre qué produce la inflamación crónica, y llegar a entender que la inflamación crónica se produce por nuestros hábitos alimentarios principalmente, pues también nuestro estilo de vida más sedentario hoy en día, pero principalmente la alimentación. Pues fue así algo que me apasionó mucho, y que me motiva a hablar sobre eso, para que muchas personas también sepan de eso y puedan evitar enfermedades tan graves y tan tristes como algunos cánceres, hipertensión, diabetes, Alzheimer, lupus, artritis, etcétera. O sea, prácticamente no conozco a nadie que sus papás o sus abuelos tengan alguna de estas o varias enfermedades de esas, y saber que se puede evitar llevando una dieta sana y teniendo un estilo de vida mucho más tranquilo, y o sea, sin tanto estrés, y teniendo algo de actividad física. No se necesita volverse musculoso ni nada, o sea, algo de actividad física. Es fascinante saber eso, y poderlo transmitir me llena de mucha ilusión de que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, no apenas vivir más años, sino tener calidad, que puedan los abuelos correr detrás de los nietos y no se cansen, que no estén depresivos. O sea, eso es algo muy bonito, inspirador para mí. Qué maravilla. Qué maravilla. Hemos llegado al culmine de la entrevista. Nuevamente agradecerle su participación, doctora Ana María Garzón. Quedamos absolutamente contentos de poder haber hecho este tema, de poder transmitir su conocimiento, su estudio, su trabajo de tantos años, y confirmar que una buena alimentación va a ser igual a una mejor salud, ¿no? En estos momentos son tan difíciles que pasamos todos, ¿no? Yo desde Roma, usted ahora en Brasil, pues saludamos a todas las personas que nos siguen en Europa, ahora en Colombia, en todo el Perú. Les dejamos esta maravillosa entrevista, y con una nueva invitación para poder tenerla seguramente en otra oportunidad con otros temas importantes que queremos tratar. Y pues un saludo a todos y a la próxima.
Ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación también y un saludo a todos los que nos estén viendo desde tantos países. Espero que este mensaje se difunda mucho. Un abrazo muy grande, gracias. Muchas gracias, muchas gracias.